Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios, estamos en este estudio de Apocalipsis que ha sido de mucha bendición. Ya estamos en los últimos, en los casi últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Ya solamente nos quedan como un cuarto del libro, entonces esperamos en Dios que pueda ser de mucha bendición. Y el día de hoy vamos a ver y a entrar de lleno a las 7 copas de ira. La semana pasada vimos cómo estas copas se preparaban y ahorita en este capítulo se van a mostrar cómo ya se derraman estas copas y qué contienen cada una de estas copas. Y a la luz también del simbolismo, a la luz también de todo lo que hemos estado viendo, vamos a poder también ver de qué tratan estas copas, ¿verdad? Un poco vamos a ver también un repaso también de lo que vimos la semana pasada. Decíamos que hay 3 septenarios que vemos en la Biblia más latentes. Están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Quién se acuerda cuáles eran los 7 sellos? De todos modos ahí ya está, pero explíquemelo también, por favor. Los 7 sellos, ¿se acuerdan de qué trataban? Eh, Si ustedes recuerdan, hermanos, se abrían estos sellos y salían los jinetes. Y en estos jinetes, cada jinete representa un evento histórico, pues más allá de un evento particular, algo que va a pasar, sino algo que va a estar pasando a lo largo de la historia, que son todas estas cuestiones de enfermedades, crisis en la economía, situaciones difíciles tanto para cristianos como no cristianos, pero como una forma de que se expresa, estos eventos marcan el punto de inicio de los últimos tiempos. ¿Sí? Estos 7 sellos se abren para poder mostrar que Jesús tiene autoridad sobre el mundo, y a partir de estos 7 sellos lo que nos está diciendo es que comienzan los días finales. Y los días finales van a estar acompañadas de una serie de situaciones difíciles, adversas, que tú y yo vamos a estar viviendo. Pero siempre nos marca que la palabra de Dios, y en este libro, que a pesar de esas situaciones difíciles, Dios va a estar en cuidado de los suyos, de sus hijos. Después de esto vimos el siguiente septenario, que son las 7 trompetas. Estas 7 trompetas, acuérdense que se les quede con respecto a los dibujitos, a las ilustraciones. Las trompetas simboliza advertencia, ¿verdad? Y esta advertencia, estas 7 trompetas, hermanos, a ver quién me puede responder. ¿Para quiénes son? O sea, se tocan las 7 trompetas, tiene una serie de juicios, pero ¿hacia quiénes caen estos juicios cuando se tocan las trompetas? ¿Sí, hermana Male? Para los que no creen, para los impíos. Para los que no tienen el sello, ¿no? Ajá, también, hermana, exacto. Bueno, para los que no tienen el sello y los que se dejaron también pues sellar en cierta manera, lo vamos a ver más en las 7 copas, ¿no? Los que ya definitivamente las 7 copas ya son las personas que tienen el sello y que ellos de plano pues se entregaron al engaño de la bestia. Pero en las 7 trompetas es para los impíos, ¿sí? Exactamente. Acuérdense eso, las 7 trompetas son advertencias para los impíos, para llevarlos al arrepentimiento. Según el matiz de las 7 trompetas, algunos sí se van a arrepentir, pero algunos otros no. Las 7 trompetas van acompañados de juicios iniciales, así acuérdense que dijimos, hermanos, juicios iniciales que van a caer sobre los impíos y que a ellos les van a llevar a poder arrepentirse de sus pecados. Como hoy en día vemos, hermanos, hoy tuvimos como una serie de situaciones en el mundo, ¿verdad? Hoy vivimos también guerras, ¿verdad? Vivimos también plagas, vivimos también situaciones donde la naturaleza con su caos puede llevar
a que personas mueran. Y algunos sí se arrepienten, sí reflexionan, pero otros no. Algunos seguramente de su familia con esta pandemia se arrepintieron, regresaron al camino de Dios. Entonces, ese es justamente el mensaje de esas 7 trompetas, llevar a arrepentimiento. Pero después seguimos en este septenario, 7 sellos, 7 trompetas y ahora 7 copas. Las 7 copas, lo que decíamos la semana pasada, es que es la ira de Dios derramada en ausencia de arrepentimiento. Es decir, va a haber gente que no se arrepintió, va a haber gente que no se quiso arrepentir y las 7 copas se derraman hacia ellos. Ustedes van a ver que estas personas a las cuales se les derraman estas 7 copas, como dijo la hermana José, ya están marcadas por la bestia. Ya en cierta manera aceptaron los valores del mundo, aceptaron también las enseñanzas del mundo, las enseñanzas del Satanás, y no se arrepienten de haberlas adquirido para ellos. Pues justamente para ellos cae una serie de eventos que vamos a estudiar a partir de hoy, y vamos a ver cómo a pesar de esto, pues ellos no se arrepienten, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta de aquellos que al recibir las 7 copas de ira, pues vemos una respuesta totalmente negativa todavía. Entonces queda claro de esto, ¿verdad, hermanos? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada una, no estamos diciendo que primero vienen los 7 sellos y después vienen las 7 trompetas y después vienen las 7 copas, sino que cada una de estas se va a estar presentando a lo largo de la primera venida de Cristo y su segunda venida. Antes de que venga Cristo, todos estos simbolismos se estarán presentando. No hay como algo cronológico en esto. ¿Sí, hermanos? Bien. Decíamos también, hablábamos la semana pasada acerca de este cántico del mar en el capítulo 15, cómo a pesar de que la bestia, hermanos, y las bestias, las 2 bestias y Satanás siguen siendo perseverantes para poder atacar a su iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? Cantan. Ellos cantan porque ya hay victoria en Jesús. Por eso nosotros debemos tener esta misma actitud, hermanos. Vivimos ahorita una serie de tribulaciones y pruebas que tanto a los no cristianos como a los cristianos nos afectan, ¿no? Nos causan dolor. Pero al menos el cristiano tiene esperanza y sabe que Jesús ya venció sobre todas estas cosas, buenas o malas que vivimos. Por eso el capítulo anterior empezaba con un cántico que hablaba de la victoria de Dios, de un canto que habla acerca de que la victoria viene de Dios, no viene de nosotros, y por eso podemos estar tranquilos ante las series de tribulaciones que podemos vivir, ¿sí? Entonces, vimos también en Apocalipsis 15 del 5 al 8, cómo hay una serie de simbolismos que también nos reflejan cómo también todos estos juicios vienen de Dios. Las cosas incluso que pueden llevarnos a pensar que está pasando una serie de juicio en el mundo, vienen de Dios. Veíamos que el capítulo 15 nos habla como del templo del tabernáculo salen los ángeles que van a traer las copas de ira. Eso nos ayuda a entender que la ira, cuando se expresa en la humanidad, viene de Dios. Toda expresión de ira de Dios o juicio inicial de Dios procede de él, ¿no? También decíamos que estos 7 ángeles decían que tenían 7 plagas. Esto nos ayuda a entender que las 7 plagas, cuando vienen de ángeles, es una justicia gloriosa, pero al mismo tiempo con destrucción catastrófica, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver cómo el capítulo 15 nos va a ayudar y a mostrar con los símbolos que el juicio de Dios
es bueno, que a pesar de que destruye, es glorioso, que a pesar de que es catastrófico para los no creyentes, es justo. Y por eso viene impartido por ángeles llenos de luz, ángeles de vestimentas blancas y puras, porque así es el juicio de Dios, es puro. Los juicios de los hombres son impuros, hermanos. Son incluso injustos. Nosotros a lo mejor hasta hemos sido víctimas de algún mal juicio de las autoridades, pero la justicia de Dios es perfecta, es pura, y cuando se aplica en la humanidad, pues hay que alabarlo. Eso es lo que va a estar diciendo también el autor. También habla acerca de la preparación de las copas. Las copas también están hechas de oro, dice, y estas copas vienen de un querubín y se las dan a los ángeles para hablar de que tienen toda la autorización los ángeles de aplicar el juicio de Dios, derramar la justicia de Dios. O sea, todo juicio de Dios viene de él y tiene autoridad. Y al mismo tiempo nos va a seguir hablando el Apocalipsis 15 que el juicio de Dios, ¿sí? Ya dijimos, es bueno, es justo, es puro, es perfecto, viene con autoridad, pero también todo juicio viene acompañado de su presencia. Cuando se habla de que hay un humo en el templo, nos habla justamente de la gloria de Dios. Entonces, cuando se expresa la justicia de Dios, también podemos ver la gloria de Dios. Siempre hemos visto como que la gloria de Dios tiene que ver con alabanza, cantarle a Dios bonitos y cantos bonitos, coros bonitos, pero nunca pensamos que la gloria de Dios se puede expresar de una manera también destructiva, ¿no? Y ahí y menos pensar en que nosotros debemos de cantar por eso, pues eso como que puede ser como un poco de indiferencia, pero no, tiene que ver con glorificar a Dios también por sus juicios, porque Él es justo, ¿sí? Cualquiera que diga que hay cosas malas que vienen de Dios, está totalmente falto falto de expresar la gloria de Dios. Si alguien dice, no, hay cosas que vienen de Dios que son malas, pues lo que está diciendo es que está dejando de darle gloria a Dios, está dejando de glorificar a Dios. Por eso nosotros, ante los juicios de Dios, hermanos, como cristianos debemos decir amén. Gloria a Dios, gloria a Él en las alturas. Si Él expresa su ira, pues es para su gloria. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos, de este repaso que vimos la semana pasada? ¿Todo bien? Muy bien. Y entonces decíamos también la semana pasada que la belleza del juicio de Dios, podemos ver como unas conclusiones, dos conclusiones. En el capítulo 15 vemos la belleza del juicio de Dios para los creyentes. Nosotros debemos de ver la justicia, los juicios de Dios como algo hermoso. Y también decíamos en el segundo punto, es que a pesar de que nos anima el autor a que veamos bellamente el juicio de Dios, también nos anima a que nos evaluemos nosotros. Porque al momento de que se inicia el humo en el tabernáculo, al final del capítulo, como lo vimos, ya no se pueden expresar sacrificios ni alabanzas en el templo. Es como si les dijeran a ustedes, hermanos, no puedes entrar en el templo porque eres bien pecador, ¿no? O porque hermana Male, ya la vimos, está haciendo esto en su vida privada, ¿no? Hermana José, ya la vimos también. Usted no puede entrar al templo. Digo, aquí en Emanuel no hacemos eso porque pues todos somos pecadores. Pero pues hay gente que va a estar yendo al templo y a pesar de que sabe que está en maldad, pues nunca se va a arrepentir, pero va a seguir yendo al templo para pensar que que está haciendo bien, ¿no? Y nosotros decíamos que tenemos que este capítulo no solo nos llama a ver la belleza de Dios, sino a evaluarnos.
en verdad, mi vida está llena de justicia o de injusticia, de la gloria de Dios o de rechazo a Dios. Entonces, también el capítulo es muy, muy puntiagudo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos expresando la justicia de Dios? Pues bienvenido, hermano Manuel, qué bueno que está con nosotros. Hermana Silvia, gracias a Dios por sus vidas que también están aquí. Estamos en el capítulo 16, pero haciendo un pequeño repaso del capítulo 15, hermanos. ¿Sale? Ya vamos a pasar a la parte de las copas de la ira. Y solamente para ponernos en contexto, decíamos que las copas de ira, lo que van a hacer, el propósito del autor a describir las copas de ira, es mostrar cómo se expresa la ira de Dios a los que de plano ya rechazaron a Dios, a los que ni siquiera quisieron arrepentirse, para nada quisieron arrepentirse. A pesar de que ellos recibirán lo suyo en el final de los tiempos, hermanos, muchos también ya están recibiendo esos juicios por no arrepentirse. Las 7 copas de ira nos van a expresar eso. Bueno, hasta aquí entonces, ¿alguna duda, hermanos? Creo que quedó muy claro ya este capítulo 15. En este capítulo 15 vemos cómo los cristianos no tienen nada que temer ante los juicios de Dios. Al contrario, cuando oigan la palabra juicio de Dios, los cristianos, ¿qué deben de hacer? Alabar a Dios. No decir, no, Dios no es un Dios de justicia, Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios de ira, Dios es un Dios de amor. No, 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 Dios es un Dios de ira y amén porque es un Dios de ira y gloria a Dios porque es un Dios de ira, porque su ira es justa y es perfecta. Pero al mismo tiempo nos llama el capítulo 15 a evaluarnos y a decir, ¿qué hay de justicia en tu vida? Hermano, hermana, ¿cómo estás expresando la justicia de Dios? Si no es así, hay que arrepentirse, porque la justicia de Dios empieza primero por su casa. Muy bien. Terminado esto, hermanos, pues vamos a empezar con las copas de ira. Vamos una por una, ¿sale? En el capítulo 16 vemos las copas de ira, este ya inicio de este septenario que ya dijimos. Hay 3 septenarios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. ¿Quién puede leer, hermanos, el versículo 1 y 2 del capítulo 16? Yo, Sí, hermana, a ver, le escuchamos. dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gracias, hermana. Vemos aquí, hermanos, la primera copa. Algo que es importante expresar, hermanos, es que todas estas copas nos van a remitir a Éxodo. ¿Se acuerdan que en Éxodo también la gente se llenó de úlceras en una de las plagas? ¿Alguien que se acuerde cuál plaga era donde se llenaban de úlceras? Si quieren la referencia, hermanos, de dónde está esta plaga en Éxodo, está en Éxodo 9:10. ¿Alguien que lo pueda leer? Éxodo 9:10. Monse. Y A ver, tomaron Monse. piedra del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés desde el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ok, muy bien.
Entonces vemos aquí como la plaga de las úlceras, aquí se menciona cómo pues el faraón, si ustedes lo recuerdan, pues no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Entonces las plagas continúan y en eso dice que aquí se ponen delante de él el faraón y esparció la ceniza, ¿no? Hacia el cielo y dice que hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres. Aquí dice que hasta tanto en los hombres como en las bestias, es decir, en los animales que ellos cuidaban. Ajá. Entonces dice que, y aquí la diferencia, hermanos, que vamos a ver, es en quién cae esta úlcera que dice que es maligna y pestilente. ¿En qué personas cae, hermanos? En el pueblo de los egipcios, ¿no? En los egipcios. Y en las copas de la ira, ¿en quiénes caen, hermanos? En los, Ahí vean. en los están sellados, ¿no? O sea, No están. ajá. Sí, porque dice que La marca de la bestia. la marca de la bestia, sí, pues los que están sellados por la Sí, marca de está. la bestia. Ok, hermanos. Entonces, esta primera copa nos va a hablar de cierta manera, enfermedad, cómo Dios también puede usar la enfermedad para juicio. ¿Mm? La úlcera maligna es cuando se derrama la copa, la úlcera maligna representa cómo Dios usa este tipo de enfermedades o interfiere en la salud de los no creyentes, en que incluso de aquellos que, que abrazan las enseñanzas de la bestia, y usa enfermedades para expresar también su juicio. Uh-huh. Entonces esto es algo bien interesante, hermanos, porque aquí dice que los que estaban marcados son los que reciben esta úlcera maligna. Nosotros vamos a ver a lo largo de la historia cómo las enfermedades van a estar cayendo constantemente a los impíos, pero algunos se arrepienten, como ya lo vimos con las 7 trompetas, pero hay unos que no se arrepienten. Y en este caso, pues Dios usa la enfermedad para expresar su juicio, para incluso tomar su vida y, y podríamos decirlo así, adelantar, pues ya su destino final. Entonces, vamos a ver cómo, hermanos, quiero que vean muy bien claramente eso. Aquí en esta primera copa, cae solamente sobre los que tienen la marca de la bestia. Eso nos da una razón para entender que las copas solamente se derraman sobre los que aman las enseñanzas del mundo, no se arrepienten y siguen haciéndolo constantemente. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos, de esta primera copa? No, ¿No? no. No tienen, ok. No les causa ningún tipo de inquietud de saber cómo es posible esto. Déjenme ver quién levantó la mano. Ah, sí, Silvia. A ver, Silvia. Y después hermano Manuel. Bueno, yo sí tengo una duda. Que cuando las personas no se arrepienten, Dios tiene algo que ver ahí, porque Dios transforma los corazones, pero en esa parte no, Dios no quiere transformar los corazones de esas personas que no se quieren arrepentir, o cómo es así. ¿Me repites otra vez, Silvia? Es que no te entendí un poco porque sí se oía un poco de ruido. A ver, a ver, ¿puedes hablar? Sí, A ver, ¿sí se escucha? ya. ¿Se escucha? Ajá. Decía que cuando un ser humano no se arrepiente, no se quiere arrepentir, sabiendo que está mal lo que está haciendo, Dios tiene algo que ver ahí porque Dios transforma los corazones y Él no puede transformar el corazón de esa persona, o no, ¿cómo es ahí? Porque ahí sí tengo duda. Sí,
Ahora sí, hay que ver este símbolo, hermanos, porque este símbolo depende también de cada persona. Si ustedes recuerdan, si ustedes ven, incluso por experiencia, a los cristianos cuando tienen una enfermedad incurable, ¿qué es lo que piensa el cristiano? Piensa Que que es Dios no lo quiere, que Dios le mandó, creyente, o a veces que pues no sabe por qué Dios no le quita la enfermedad, el si él le ha verdadero dicho. creyente, hermana. No, el verdadero creyente pues espera en el Señor, o sea, él lo pone en sus manos, pero el que dice creer que ajá, que sí, exactamente como dice Monse, lo vemos en la hermana Lupita, que siempre esperó en el Señor con mucha fe y con mucha seguridad, a pesar de todo lo que pasaba, ella te daba ánimos y todo eso. Entonces, en verdad, espera en el Señor, ¿no? Que Él haga su voluntad, Ujú. no que haga lo nuestro. Y el que dice creer, pero no acepta, pues reniega, empieza. Vemos también aquí a Job, ¿no? Era un verdadero creyente de Dios y esperaba en él. Yo, Ujú. yo he notado, o bueno, no sé, que en las personas, cuando son creyentes realmente y esperan en Dios, a veces pasan años con la enfermedad, pero ellos siguen firmes en la fe, aún con esa enfermedad. Y hay personas que enferman, el Señor las sana y se alejan. Entonces yo Ujú. siento que el Señor nos prueba, más bien nos fortalece en la enfermedad, porque cuando uno está sano a veces se aleja y dice, yo estoy bien, y nos olvidamos de Dios, pero cuando pasamos por diversas pruebas, ahí es cuando realmente se prueba en fuego, sí, dice la Biblia, nuestra fe, ¿no? Claro, muy bien. Eso es importante, como dicen, el verdadero creyente en la enfermedad, incluso en enfermedades incurables, lo que va a hacer el verdadero creyente es, pues, acercarse más a Dios, ¿no? Esperar en Dios, como ustedes dicen. Pero el que ya aceptó la enseñanza del mundo, se dejó llevar en su mente y en su corazón por Satanás, pues lo que único que va a hacer es renegar más, ¿no? Rechazar a Dios. Fer, podremos ver dos ejemplos ahí muy claros, por decir, Job amaba a Dios a pesar de todo lo que estaba pasando. Y la Ujú. mujer de Job, ¿qué le fue lo que le dijo? Pues reniega Maldice de a Dios. Dios y muérete, ¿no? Ujú. Ajá, entonces vemos ahí porque pues se supone que ella estaba con Job mientras estaban todas las cosas bien y alababan a Dios y bendecían, y cuando ya vieron que las cosas como estaban, pues entonces ya dijo, reniega de Dios y muérete. Entonces ahí podemos ver los dos ejemplos exactos, ¿no? Ujú. Sí, 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 así es, hermana. Podemos ver ahí esos dos ejemplos, ¿no? Y cómo al final, cuando Dios expresa su juicio a través de enfermedades incurables con los no creyentes, lo único que hace es adelantar, pues, lo que va a pasar en el juicio final, ¿sale? Pero sí, eso va a estar pasando a lo largo de la historia. Vamos con el hermano Manuel porque levantó su manita desde aquí horas y ya no lo dejé hablar. Perdón, hermano. No, 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 estoy escuchando lo que dicen la hermana. Yo pienso una de las cosas primordiales que menciona aquí. La primera copa dice es derramada, pero hay veces que pensamos que la ira de Dios obviamente es justa. Y al caer este tipo de llagas en la humanidad, aquellos que han rechazado a Cristo una y otra vez, pero aún dentro de esa ira de Dios, fíjense que es interesante, yo lo veo así, de ver que Dios tiene misericordia, porque si alguno de los que llegase a tener este tipo de llagas y se arrepiente, el Señor lo recibe, porque su misericordia es sumamente abundante, ¿sí? Pero realmente entre más abunda la misericordia de Dios, esto es lo que es interesante ver nosotros como hijos de Dios, debemos de analizar
que Dios siempre tiene misericordia en nosotros, pero cuando aún aumenta la misericordia de Dios, su ira es fuerte y más fuerte. Entonces, hay veces que nosotros como creyentes, y debo decirlo, hay veces dudamos de que el Señor sea un Dios de misericordia y de amor y de bondad en nuestras vidas, porque decimos, ay, me siento tan mal. O sea, yo por experiencia lo digo, porque dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? No encuentro trabajo, no esto, ¿qué pasa? Y realmente veo la misericordia de Dios que es sobreabundante. Y esta ira me hace pensar que como hijo de Dios, debo de hablarles a los demás que no lo conocen para que no tengan esta causa y tengan que arrepentirse, si es que es así, con dolor, porque muchas veces decimos, el Señor hará la obra en aquella persona, pero nunca le hemos hablado del Señor. ¿Sí? Hoy por la tarde me habían asignado, me asignaron, mejor dicho, menos mesas para atender, y sin embargo vi la mano del Señor de su bondad. Y esto me decía uno de los muchachos de los meseros, oiga, ¿cómo es posible que se llenó este lugar suyo si siempre van al lado derecho? Le dije, es que yo confío en un Dios vivo y Él me ayuda. Dice, debemos de compartir, porque si vemos a nuestro prójimo, y más aún en nuestra familia, ¿sí? ¿Cuánta familia tenemos que no conocen del Señor o reniegan a aceptarlo? En ellos debemos de preocuparnos. Esto de la ira, debemos de ver cómo el Señor tiene la fuerza de su ira total y completa, porque es el inicio de una ira completa, pero dentro de esa ira hay misericordia. Y la misericordia la tenemos hoy en día, que podemos compartir a otros que conozcan al Señor Jesucristo. Pero hay veces que no lo hacemos. Y esto, como cristianos, está mal. Debemos de compartir a otros para que no sufran de esa ira. Así es, hermano. Gracias, hermano Manuel. Claro, evidentemente las copas que estamos viendo aquí tienen siempre ese énfasis de hablar a aquellos que no quieren arrepentirse. Evidentemente también los cristianos no van a ver las aflicciones de la carne, nunca las van a ver como una copa de ira. Los cristianos nunca van a ver eso. Los que sí van a ver las aflicciones de la carne como algo de ira, como algo lleno de ira, ¿quiénes van a ser? Pues los no creyentes, los que incluso hasta pues dejaron sellar por la bestia, que ya dijimos qué significaba eso. Esos sí van a ver como un elemento de ira en sus vidas que está cayendo de la mano de Dios. Pero bueno, entonces vemos cómo la primera copa, eso refleja las aflicciones de la carne que van a estar viviendo los no creyentes a lo largo de esta era que ya estamos viviendo. Y que al menos nosotros como cristianos, si tenemos aflicciones de la carne, no la vamos a ver como algo de ira, sino como una manera en que Dios nos ayuda a crecer, como decía Monse, ¿no? Nos fortalece nuestra fe. Así decía Pablo, ¿no? Él decía que tenía un aguijón de la carne, pero al final él no la veía como la ira de Dios, sino como algo que lo iba a ayudar a crecer, ¿no? Incluso para no enorgullecerse, dice la Escritura, ¿verdad? Pero los no creyentes no. Ellos, los que están dominados por la bestia, no. Las ven como claramente la expresión de la ira de Dios en sus vidas. Vamos a la segunda copa, ¿no? La segunda copa, en el versículo número 3. ¿Quién puede leer, hermanos? Versículo número 3 de Apocalipsis 16. ¿Sí, hermana Vale? Le doy lectura. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto,
y murió todo ser vivo que había en el mar. Ujú. Gracias, hermana Male. Vemos aquí otra referencia a Éxodo. ¿Mm? La segunda copa es cómo el mar es usado como un instrumento de destrucción para estos que tienen la marca de la bestia. Dice que derrama su copa sobre el mar, se convierte en sangre como de muerto. Esta plaga el mar de sangre, pues lo podemos ver desde la primera plaga, ¿no? Que es en Éxodo capítulo 7, versículo 17 al 21, ¿no? ¿Quién puede leerlo, hermanos? Y como les digo, están muy conectadas estas copas de ira con las plagas de Egipto. Y ahí ustedes pueden verlo en Éxodo 7, 17 al 21. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien? ¿Quién lo va a leer? Sí, 17, ¿qué? Éxodo 7, del 17 al 21. Dice la palabra del Señor así. Así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todo en sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre para toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzaron la vara, golpearon las aguas que había en el río, en presencia del faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en él se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Gracias, hermano. Vemos cómo está totalmente conectado esta segunda copa con el mar que se convierte en sangre en Egipto. E incluso vemos cómo el mar, no solamente el hecho de que el mar se convierta en sangre o el mar se haga de este tono rojo, pues ese era la plaga en sí, sino que también pues los animales que estaban dentro del mar también morían. El mar en ese tono, también aunado con la muerte, pues expresa justamente esa ira de Dios, ¿verdad? Entonces, la copa que se derrama en el mar nos muestra cómo Dios usa el mar para expresar también los justos juicios de Dios. Ya dijimos, al menos los cristianos no ven catástrofes que pasan en la naturaleza como algo que sea malo y que venga de parte de Dios, ¿no? De hecho, es bien interesante cómo cuando los cristianos son azotados, como lo llegó a pasar en Chiapas o en Oaxaca, por algunas catástrofes e inundaciones, son los que también deberían de, y bueno, lo hemos visto también por el testimonio de la iglesia, son los que también participan con ayuda, ¿no? Si fuera un juicio de Dios, ¿qué harían los cristianos, no? Si ellos lo vieran como un juicio de Dios para ellos, ¿qué harían los cristianos? Ah, pues se lo merecen los cristianos de Tabasco, ¿no? Algo hicieron mal. No, porque como nosotros vemos a la luz de la Biblia
que Él pues está a nuestro cuidado y que muchas de las cosas que pueden pasarnos con la naturaleza nos pueden ayudar para bien, pues incluso en medio de esas catástrofes ayudamos. Los no creyentes no. Cuando los no creyentes son azotados por el mar y el mar incluso los lleva a desastres en sus hogares, en sus casas y también a muerte, eso es lo que hacen en respuesta, pues es renegar aún más de Dios, ¿no? Y también eso podemos hasta relacionarlo con Job. ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Qué pasó con Job? Job también fue destruida su hogar, ¿no? Sí, se quitó todo se quitó. Sus Ujú. hijos, su riqueza, sus sirvientes, su ganado, todo. Ujú. Entonces también ahí lo podemos ver con Job, pero él se alababa a Dios. Sin embargo, hermanos, como les digo, también podemos ver que el mar es un instrumento de ira para los no creyentes. Y son incluso también, a través de estas calamidades marítimas, son advertencias para los impíos. Ujú. Y eso lo vamos a ver repetidas veces a lo largo de la historia. Ustedes van a ver cómo a lo largo de la historia hay inundaciones. El mar es usado como un instrumento de Dios para inundaciones, para tsunamis, para también um, incluso el Titanic. Ah, no, no es cierto. Pues no, no sé, ¿no? Eso está bien chistoso, ¿no? Porque decía el constructor del Titanic que ni Dios podía tirar ese barco, ¿no? Y pues ya no hay Titanic. Entonces, fíjense cómo el mar puede ser un instrumento de Dios usado para expresar su ira. Y de eso quiere expresar también esta segunda copa. ¿Sale? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esta segunda copa, hermanos? ¿No? Espero que se mantengan en esa perspectiva, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál perspectiva me refiero? A que cuando hablemos de este tipo de situaciones catastróficas, lo podamos ver primero en los cristianos. Los cristianos, ¿qué actitud tienen? Pues muchas veces es una actitud de espera, una actitud de confianza, y en el caso de, a lo mejor, de la destrucción que puede venir por el mar, pues hasta de ayuda, ¿no? Los no creyentes no, a veces lo que hacen es más alejarse de Dios y sí ven cuando su casa o estas cosas por el mar son destruidas, sí ven como un juicio de Dios sobre sus vidas. ¿No? Bueno, vamos a la tercera copa, hermanos. La tercera copa se relaciona mucho con la segunda, ¿verdad? ¿Quién puede leer el versículo número 4? Amén. Al El 5, hermano. tercer ángel 5. derramó su copa, ¿sí? 4 y 5, ¿Está hermana, bien? perdón, porfa. Ok. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oyó el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Ujú. Gracias, hermana Juanita. La cuarta Sí. copa, perdón, en la tercera copa, hermanos, podemos ver cómo se trae maldición a los ríos y a las fuentes, ¿no? ¿Cómo se traen esa maldición? Pues se convierten en sangre. También lo leyó hace ratito el hermano Manuel, como en Éxodo, pues estos ríos, como todo al momento de que fue tocado por Moisés, se convierte en sangre, ¿verdad? Y cómo esto expresa también ese juicio de Dios sobre la tierra, en ese sentido para Egipto, pero también expresa el juicio de Dios completo sobre el mundo.
Ahora, hermanos, esto es bien interesante. En el versículo 5, ustedes pueden ver que dice que este ángel decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Vemos que el ángel celebra, ¿no? Celebra que los ríos y las fuentes se conviertan en sangre, el mar se convierta en sangre y la gente muera, ¿no? Que había en el mar, dice toda la gente que había en el mar. Como ya decíamos, la justicia de Dios no debe de verse como algo malo. El creyente no lo ve como algo malo, sino como algo perfecto y puro y que es digno de gloria. ¿Ah? Esto no nos debe de llevar a indiferencia por los no creyentes, ¿verdad, hermanos? Como ustedes justamente, como decía el hermano Manuel, que no nos lleva a indiferencia ni a hablar del Evangelio, pero sí nos debe de llevar a cómo cuando Dios expresa su juicio, es perfecto. Ahora, como les digo, dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras. Ustedes pueden ver cómo en el capítulo número, en el capítulo número 6, versículo 9 de Apocalipsis, ¿quiénes eran los que clamaban por venganza, hermanos? ¿Se acuerdan? Los mártires. Los mártires, ¿verdad? ¿Por qué clamaban por venganza, hermanos? Ujú. ¿Alguien? ¿Por qué clamaban por venganza, hermana Juanita? Perdón, es que no te escuché bien. Ajá, yo decía que porque decía que si regresamos al capítulo 6, versículo 9, vemos que los mártires clamaban por venganza. ¿Por qué clamaban por venganza? ¿Se acuerdan? Por causa de la palabra, dice el versículo. ¿Por qué? Por causa de la palabra. De Sí, la palabra de Dios y el testimonio que tenía. por causa de la palabra eran perseguidos, más bien, ¿no? Pero ¿por qué ellos querían venganza? Me refiero a eso. El versículo 10 menciona y dice, clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ¿hasta cuándo podrá venir esa venganza? Porque la venganza, recordemos que no es nuestra, es del Señor. Exacto. Y aquí vemos, hermano, qué bueno que da ese concepto. La venganza no es de nosotros, es de Dios. Y aquí en el capítulo número 16 ya estamos viendo cómo se expresa esa respuesta, ¿verdad? Vemos que el mundo constantemente rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios y a los mensajeros de la palabra de Dios. Y aquí está la respuesta de Dios, ¿no? Expresando su juicio por aquellos que no solo no lo quisieron, sino que también hicieron mal a sus hijos. Y aquí se está expresando el juicio de Dios en la tierra, en la tierra. Ujú. Entonces vemos esa respuesta aquí en el capítulo 16, hermanos, y por eso el ángel canta eso. Justo eres tú, oh Señor, que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Entonces, hermanos, El sí, hermano, versículo 6 menciona algo más importante. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Y esto es algo importante, ¿no? Si nosotros, eso es algo que se nos olvida muchas veces. Si sufrimos aquí en la tierra, nosotros como hijos de Dios, reinaremos en el cielo. No nos debe de preocupar si sufrimos aquí. En el cielo vamos a reinar. ¿Sí? así es, hermano, sí, sí. Es evidente que la persecución que viene del mundo hacia los creyentes, pues ellos lo ven como algo eh, glorioso, ¿no? No es como que les duela, no es como que se sientan mal, sino que al contrario, ¿no? Se sienten, pues, contentos de ser perseguidos bajo una causa justa, digna. ¿Mm? Pero qué bueno que retoma el versículo 6 que dice,
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Entonces, por eso el ángel está cantando, porque aquí está la respuesta de los mártires. ¿Hasta cuándo vendrá justicia? Aquí está la justicia. Y cuando llega esa justicia, el ángel canta. ¿Sí? Y estás juzgando perfectamente a estos. Entonces, hablando ya de la carta en forma pastoral, pues eso es lo que también quiere hacer Juan, hermanos, decirles, no se preocupen, si ustedes los persiguen, si ustedes que son los santos de Dios los amedrentan, no se preocupen, no busquen incluso ustedes provocar también. La venganza es de Dios y Él va a ejecutarla en cualquier momento. Hay gente que dice, ¿no? Si Dios no es si la gente no recibe lo suyo aquí, lo va a recibir allá. Y no, y también hay veces que la gente recibe la ira de Dios aquí también. Y adelanta la ira para el final, ¿no? Por medio de esto que ya dijimos, enfermedades, catástrofes que usa el mar, y ahorita también, pues también esta parte de la sangre en los ríos. Sí, alguien levantó. Ah, sí, hermana Juanita. Y es que su palabra bien lo dice, hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. O sea, Dios no dice que nosotros no vamos a que la vamos a pasar totalmente bien aquí, sino que va a haber aflicción en nuestra vida, pero que Él está con nosotros. Eso es lo más importante, ¿no? Y que el Señor también dice, o sea, que si alguien hace tropezar a uno de mis hijos, pues Él es el que va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos de tener que estar en la confianza de Dios de que Él sabe bien que nosotros no, a lo mejor no va a ser fácil nuestra vida aquí, ¿no? Pero no estamos solos, estamos confiados que estamos con Él. Claro, así es, hermana. Qué bueno que lo expresa de esta manera, porque sí, al menos si uno expresa ese mismo sentir, como dice la hermana Juanita, es porque nosotros no vemos estas expresiones de Dios en la tierra como algo catastrófico, ¿no? Sino que al contrario, confiamos más en Dios, ¿sí? Y de hecho, incluso si estas catástrofes caen en los no creyentes, pues pues sí, ciertamente también es una respuesta, nuestra respuesta debe de ser pues el Señor es sabio, ¿no? Y Él merece la gloria. A pesar de estas cosas que tal vez sean catastróficas, pues Él merece la gloria, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que vean aquí, hermanos, es que para los cristianos de ese momento, pues esta es unas palabras que les ayuda a entender que aunque viven ciertas aflicciones en este mundo, y aflicciones que son causadas por los malvados, pues que no se preocupen, al final el Señor tiene todo en su control y Él va a hacer justicia, Él va a hacer venganza, Él va a tomar la venganza, no los cristianos, Él la va a tomar y deben de confiar en Él. Y por último tenemos la cuarta copa. Bueno, hay más copas, pero vamos a verla, perdón, aquí a mí me faltó corregirlo. Por último vamos a ver la cuarta copa. La cuarta copa está en el versículo número 7. No, perdón. Es el 8. En el 8 y 9. ¿No? ¿Quién la puede leer, hermanos? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Muchas gracias, hermano. Nosotros vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios expresa que el calor y que incluso el sol, ¿verdad? Es una expresión del juicio de Dios, ¿no?
Esta sí no viene, esta es bien interesante, esta copa sí no tiene una referencia como tal a Éxodo, pero sí en otros versículos, como por ejemplo en Isaías, ¿no? En Isaías 24:23, o también en Lucas, ¿verdad? 21:25, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, ¿verdad? En Isaías 24:23 también habla acerca de que el sol se confundirá. Y nosotros vemos cómo los astros, cuando la Biblia usa el símbolo o la ilustración de que quema, que se cae, que hay un caos en los astros, pues expresa justamente también ese juicio completo de Dios, ¿no? Pero dice que cuando el sol empieza a calentar, de hecho, incluso en Deuteronomio 28:22 también dice, Jehová te herirá de ardor y de calor, ¿no? Entonces vemos cómo al menos el fuego, el calor, es una manera de expresar también el juicio de Dios a los cristianos. Eso es bien chistoso también porque cuando Dios usa el fuego o el calor en los cristianos, es un símbolo de perfección, ¿no? Purificación. Pero cuando lo usa en los pecadores, en los blasfemos, es una expresión de su ira perfecta, ¿no? Entonces ahí, fíjense que este ejercicio de verlo primero en los cristianos y luego verlo en los no cristianos, nos ayuda a entender mucho también estos símbolos. Pero lo interesante, hermanos, es que dice que estos que se quemaron con el gran calor, en lugar de, como el cristiano, ¿no? El fuego lo purifica, lo santifica. ¿Qué es lo que hace en el no creyente? En el que ya está marcado por la bestia. ¿Lo castiga? No. A ver, nuevamente, si al cristiano el fuego, el calor, como ya dijo Monse, lo ayuda a perfeccionar su fe, a purificar su fe, a santificar, las pruebas santifican al cristiano. En el no creyente, ¿cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta del no creyente ante este calor, ante este fuego que expresa Apocalipsis. Ahí dice en el versículo 9, hermanos. Dice Monse que se quemaron. Se queman con el gran calor. Se quemaron y ellos en respuesta, ¿qué hacen? Los que se quemaron. Blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron, ¿no? Blasfemaron. Como yo les digo, a los cristianos los santifica el fuego, los santifican las pruebas. Y el cristiano, en lugar de señalar a Dios, lo que hacen es glorificar a Dios y hasta expresar frases como esto, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Pero el no creyente, ¿qué es lo que hace? No dice, todas las cosas me ayudan para bien, no. Al contrario, rechaza y blasfema, acusa a Dios de injusto. Ahí dice, blasfeman el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, e incluso en lugar de arrepentirse, dice, ya no se arrepienten para darle gloria a Dios. Por eso las copas de la ira tienen esta característica, hermanos, de caer directamente con los que ya están marcados, los que ya están definidos, definida su castigo o definido su destino aquí en la tierra. Ellos van a ver todas las pruebas como algo injusto, como algo que viene de un Dios malo, como algo que en lugar que los lleve a santificar y a ver arrepentimiento, los va a llevar a blasfemar contra Dios. ¿Alguien levantó? ¿Ah, sí, hermano Manuel? Sí, quería mencionarles una de las cosas, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero así como las primeras 4 copas, ¿sí? Y las primeras 4 trompetas, caen sobre tierra, mar y río y sol. No sé si hayan visto este contraste. La única es la 4ª trompeta, que en lugar, la trompeta oscurece el sol. Aquí la copa lo aumenta su calor del sol. Entonces esto es interesante, ¿no? Que ver el contraste de lo que acabamos de ver
en semanas pasadas acerca de las trompetas, ahora son copas y va relacionada tanto tierra, mar, río y sol, ¿sí? La único es que la cuarta, en lugar de oscurecer como la trompeta, oscurece el sol, aquí lo aumenta, le aumenta el poderío de calor, y esto es bien interesante ver cómo una oscurece y la otra aumenta el calor. Ujú. Así es, hermano. Puede ser porque en las trompetas tienen el propósito de advertir, ¿no? Y cuando se advierte con el sol, esta señal de que se oscurece es una expresión de advertencia, ¿no? Para que se arrepienta la humanidad. Pero como no se arrepienten, y eso es bien interesante, hermano, en lugar de que ahora se exprese en una señal, ¿verdad? Como una señal para que se arrepientan los no creyentes, se aumenta la intensidad del sol para hacerlos sufrir, para expresar sufrimiento en ellos, ¿sí? Para que caiga ese dolor en ellos, pero ellos en lugar de llevarlos a arrepentimiento porque ya están marcados, porque ellos ya tienen definido su destino, lo que hacen es blasfemar contra Dios. Fíjense que una vez nos comentaba un hermano, un maestro en la iglesia, que él visitaba mucho a enfermos, pero había un hermano de su iglesia que su mamá quería que él pudiera conocer de Dios, ¿no? Pero era renegaba muchísimo a Dios. Y esta persona cayó en una enfermedad terminal, una enfermedad totalmente que la azotó y la dejó en cama. Y este pastor fue a visitar a esta mujer ya grande de edad, y le hablaba del Evangelio de Jesucristo. Pero no, fíjense que lo que hizo esta mujer cuando escuchó el Evangelio de Jesucristo, nos decía el maestro, ¿no? Que gritó así contra Dios, blasfemó contra Dios y escupió en el piso al momento de escuchar el Evangelio, y en ese momento murió. En ese momento, cuando escupió al piso, renegó de Dios, blasfemó contra Dios, murió. Entonces, pues sí causa, ¿no? Un cierto, pues pues sí te impacta, ¿no? A mí me impactó cuando nos dijo ese testimonio el pastor, y me recordó también esto, ¿no? Esta cuarta copa, como en cierta manera, pues esta mujer, pues todavía en cierta manera el Señor tuvo misericordia de que el pastor fuera, le hablara del Evangelio y conociera, pero pues ella ya estaba en cierta manera marcada, ¿no? Entregó su corazón, se endureció su corazón a tal punto que en lugar de responder con una actitud de agradecimiento o de entrega a Dios, lo que hizo fue blasfemar más contra Dios, ¿no? Y pues Dios le quitó la vida cuando blasfemó contra él, ¿no? Entonces, eso es algo impactante ese testimonio, y ciertamente eso es lo que está diciendo este texto, ¿no? Cómo, pues, las personas que en lugar de ver las pruebas, las tribulaciones como algo que los puede llevar a arrepentirse y a buscar a Dios, en lugar de eso responden con odio, pues ciertamente ellos reciben la copa de la ira. ¿Mm? No la trompeta, porque si hubieran recibido la trompeta se hubieran arrepentido y esa era la advertencia. Pero aquellos que definitivamente, aún escuchando el Evangelio, se entregan a Satanás o rechazan a Dios y blasfeman contra él, pues ciertamente Dios derrama su copa sobre ellos, derrama su ira sobre ellos, y y bueno, pues al final de él es la copa, de él es la salvación y de él es la ira. Entonces, así hay que dejarlo en ese sentido. Él es sabio y él tiene quien se llama, quien no. Pero nosotros, nuestra tarea, al menos como lo que hacían estos cristianos, era predicar, ¿no?
Entonces, vean esa equivalencia. De Dios viene la salvación, pero también de Dios viene su ira. De nosotros no viene la salvación, ni viene la ira, viene solamente de Dios. Entonces, hay que enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Y de eso que acabamos de decir, a Dios le corresponde y Él actúa con sabiduría, hermanos. Pero bueno, hermanos, vean, ¿no? Cómo se ve claramente ese matiz en las copas de la ira. Ya no hay nada que hacer por ellos. Dios expresa su juicio sobre ellos en la tierra. Y lo que único que hace es, a través de esas tribulaciones, señalar hacia dónde van, no para que se arrepientan, sino señalar hacia dónde van o acelerar hacia dónde van. Entonces, vamos con estas primeras 4. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Pero retomo un poco el comentario del hermano Manuel. Nosotros hay que seguir expresando el Evangelio de Dios a aquellos que no conocen. ¿Sí? Si ellos conocen del Evangelio de Dios, se arrepienten, pues gloria a Dios. Si ellos no conocen y aún así quieren rechazar a Dios, pues hay que decirlo de esta manera, hermanos. Pues tú sabes, Señor, ¿no? De ti viene la salvación. Y si de ti, si tu salvación va a ser para Él más adelante, pues, pues gloria a tu nombre, ¿no? Y si tú nunca vas a llamarlo, pues tú eres sabio, ¿no? Entonces, eh, no es para que nos desanimemos, hermanos, sino como para que tengamos esa reflexión, ¿no? De poder tener una actitud cristiana ante la ira de Dios, pero también poder retomar nuestro llamado para los no cristianos ante la ira de Dios. Creo que si pensamos como cristianos, me llama la atención en el versículo 7 del mismo capítulo que estamos viendo, dice, también oí a otro, eso habla de otro ángel. Este es el pensamiento que a mí me gustaría siempre tener en mi mente y en mi corazón, que desde el altar decía, o sea, nosotros podemos llegar hasta el altar de la gracia de Dios, hasta su altar para poderle decir verdaderamente estas palabras que este ángel decía. Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto es el sentir que debemos de tener como cristianos. Estar seguros de que el Señor, Dios Todopoderoso, sus juicios son verdaderos y justos. Y si pensamos como cristianos de esta manera, tomemos entonces la actividad de comentar a otros lo que es la gracia de Dios, que aún puede ser ahora a tiempo, pero no nos durmamos como cristianos, sino compartamos la salvación a otros, porque también ellos merecen la salvación que nosotros gozamos hoy. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano Manuel. Hermana Male, ¿quería comentar algo? Sí, también hablando sobre el altar, pues es darle siempre la alabanza a Dios en cualquier circunstancia que vivamos. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos siempre será pasada por fuego, ¿verdad? Para madurar. Y entonces seremos siempre firmes, firmes y firmes a pesar de todo lo que suceda. Hace un tiempo me compartía un testimonio el hermano Mario de una hermana que se reunía con nosotros en la iglesia de San Pablo y en un accidente murió toda su familia, su hija, su yerno y sus nietos. Y ella permaneció fiel al Señor, sin doblegarse, sin renegar de lo que había sucedido. Y cada reunión ella estaba siempre en la iglesia. Así es que, pues esta es una invitación que nos hace el Señor a través de su palabra, que seamos firmes como soldados de Jesucristo. Así es, hermana.
Eso es algo muy importante, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar de nuestra fe. Como, haciendo esta comparación, cuando el verdadero cristiano, ante todas estas plagas que acabamos de ver, pues él no las va a ver en su vida como plagas, ¿no? Si llegan a pasar en su corazón, llegan a pasar en su vida, si llega a haber enfermedad, ya dijimos, calamidad, destrucción, juicio o algún tipo de manifestación, pues el cristiano no va a decir, esta es una plaga para mi vida, ¿no? Sino el verdadero cristiano va a decir, en verdad, pues esto, así como Job decía, ¿no? Dios dio, Dios quitó. Todas las, como decía Pablo, todas las cosas para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero el no creyente va a seguir viendo estas cosas como algo que Dios expresa para su vida y va a ver algo injusto en eso, ¿no? Nosotros tenemos que, como iluminados por la gracia de Dios, tenemos que ayudar a mostrar y ese sería un buen ejercicio para también ver, hermanos, nosotros que podemos ver bajo ojos espirituales estas cosas, tenemos también, y hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a guiar a los que no ven estas cosas así, como algo que les puede ayudar a entregar su vida a Dios. Como bien decía, nosotros tenemos la fe en Dios y por la fe podemos ayudar a otros a que estas cosas no las vean como algo que los debe llevar a una condenación eterna, sino más bien que Dios puede usar esos medios para poder expresar delante del altar su vida al Señor. Entonces hay que también, eso es importante, retomar la conclusión del hermano Manuel, recordar nuestro llamado, um, ver este impacto de las copas de ira para poder hablar del Evangelio a otros, pero también cuando otros pasen por estas situaciones difíciles, nosotros guiarles a Jesucristo para que en lugar de verlas como castigos o expresiones de ira de Dios, puedan venir en arrepentimiento y poder transformar sus corazones, ¿no? Ese sería como una buena reflexión también, hermanos. Entonces, y bueno, también, ¿por qué no? Evaluarnos también a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto cuando pasamos por diversas pruebas estamos pensando que son cosas malas de Dios, ¿no? Porque como bien decíamos, a veces hasta como cristianos podemos decir que como decía el hermano Manuel, que Dios no me querrá, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me da esto, no? ¿Qué Dios acaso le hice algo malo? ¿Qué acaso, como Job, ¿no? Actuamos nosotros mismos como los amigos de Job. ¿Tendré algún pecado ahí que hice mal? ¿No? Y pues la verdad es que nosotros también como cristianos al evaluarnos debemos de ver más bien en medio de estas cosas la gracia de Dios, ¿no? No como copas de ira, porque esas copas no caen con los cristianos, caen a los no creyentes, a los que aceptaron la marca. Nosotros no tenemos la marca, entonces ninguna cosa que venga de Dios va a ser mala. ¿Mm? Bueno, ¿alguien que quiera agregar a esto algo más, hermanos? Bueno, es que yo también pensaba en la reflexión que comentó el hermano Manuel, de ver esa, pues sí, ese contraste, ¿no? Entre los hijos de ira, que pues al final esa condición de pecado no cambia, sino que los lleva todavía a blasfemar más, y como los hijos de Cristo, como veíamos en el versículo 7, pues podemos hablar de esa gracia y de ese juicio justo, ¿no? Verdadero. Y verdadero, ajá, pero finalmente es por gracia, ¿no? En ese sentido. Entonces, o sea, ver, eso nos lleva siempre a apuntar a Cristo, ¿no? Y a ver a Cristo y a hablar de Cristo. Y entonces, como nuestra vida, y nuevamente Apocalipsis y toda la Biblia, pues el hilo conductor es Cristo, ¿no? Y ver su obra, que es quien nos salva y quien es redentora. Y pues en ese sentido también estar gozosos de que pues para nosotros, a pesar de las pruebas, y como decía la hermana Juanita, nos lleva a alabarle más, ¿no? Y a conocerle más,
y pues eso es algo como de gran gozo y de gran victoria que justamente en Apocalipsis estamos viendo, ¿no? Y es como lo que decía Fer también, ¿no? De animarnos y de pues tener esa dicha en nuestro corazón también para seguir compartiendo. Ujú. Sí, muchas gracias, Azulita. Eso es algo muy interesante, ¿no? Como digo, si se queda ese ejercicio en nuestra mente, cómo actúan las respuestas de los hijos de Dios. El Hijo de Dios en la justicia de Dios, en sus juicios, pues dice, son verdaderos, son perfectos. Y cómo responde el impío, el marcado por la bestia, ¿no? Dios es blasfemo, perdón, más bien con blasfemia responden, con odio, y más bien nosotros como cristianos debemos tener esta perspectiva de Dios, hablar del juicio de Dios como algo perfecto y no ver como las cosas que pueden llegar a nuestra vida como algo malo, sino como algo que nos puede ayudar para nuestro bien, ¿no? Bueno, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por las reflexiones que hacen, que creo que nos llevamos una